¿Qué es una transformación lineal? Una transformación lineal es una función matemática que conecta dos espacios vectoriales y se describe como T, que es en función de B que se traslada a W, donde B es el espacio vectorial de la partida, que es un dominio, y W es el espacio vectorial de la llegada, un codominio. Los vectores de ambos espacios pueden estar sobre cualquier campo, generalmente en R o C. ¿Cuál es el significado profundo de una transformación lineal? Una transformación lineal no es simplemente una función que toma un vector y devuelve otro. Lo que realmente hace es conservar la estructura del espacio vectorial, lo que significa que mantiene el modo en los que los vectores se combinan, mantienen las proporciones. Núcleo o kernel en una transformación lineal. En el estudio del álgebra lineal, las transformaciones lineales permiten describir cómo se mueve, deforma o transforma un espacio vectorial al pasar a otro. Dentro de este marco, uno de los conceptos más importantes es el núcleo, también denominado kernel. Este objeto matemático permite identificar qué información se pierde, qué dimensión se colapsa y cómo se comporta la transformación. Una transformación lineal se define como una regla que toma vectores de un espacio de origen, llamado dominio, y los envía a un espacio de destino llamado codominio. El núcleo surge precisamente al analizar que vectores del espacio de origen se transforman en el vector cero del espacio de destino. Este conjunto de vectores no solo tiene significado algebraico, sino que además forma un subespacio con su propia dimensión y base. Importancia del núcleo. El núcleo es importante porque nos muestra cuánta información se pierde cuando aplicamos la transformación. Si el único vector que se vuelve cero es el propio cero, entonces la transformación es inyectiva, lo que significa que no pierde nada, pero si aparecen más vectores que se vuelven cero, significa que la transformación aplasta o colapsa parte del espacio. ¿Cómo se calcula el núcleo? Para calcular el núcleo se sigue un proceso simple. Primero, se escribe la transformación que nos dan. Segundo, se iguala esa transformación al vector cero. Tercero, se vuelve el sistema de ecuaciones que aparece. Las soluciones finales que obtendremos forman el conjunto del núcleo. Conclusión. En resumen, el núcleo es el conjunto de vectores que se vuelven cero al aplicar una transformación lineal. Nos permite saber si la transformación pierde información, nos dice si es inyectiva, si es fundamental para entender cómo se comportan los espacios vectoriales cuando se transforman. El núcleo es uno de los conceptos centrales para estudiar la estructura y el comportamiento de una transformación lineal. El recorrido, la imagen o el rango es el conjunto de los vectores que se pueden obtener como resultado de aplicar la transformación. Está definido por la siguiente fórmula. IM de t, que sería la imagen de t, es igual al conjunto de la transformación aplicada al vector v, tal que v pertenece a v. Significa que en el espacio generado por todas las salidas posibles es equivalente al espacio columna en la matriz asociada. También determina si es una transformación sobreyectiva. El recorrido, la imagen o el rango es tal que la imagen es el alcance real de la transformación. Ya que si lo vemos de una forma de que si metemos todos los vectores en una transformación y vemos todas las salidas de esta transformación y capturamos todas estas, al juntarlas todas, ese conjunto que se forma sería la imagen. Otra de las propiedades claves es que la imagen o el recorrido siempre va a ser un subespacio. Esto quiere decir que la imagen contiene al subvector 0, es cerrado bajo la suma y bajo la multiplicación de escalares. Y como último tema para acotar, la imagen será sobreyectiva si llena todo el conjunto de llegada. A continuación vamos a lo que es a la realización del siguiente ejercicio de los que estaban propuestos en el aula grado. El ejercicio nos solicita la transformación T, que está definida por su acción sobre los vectores B1, B2 y B3 de base. La transformación de B1, o sea del vector número 1, es en su componente X1, Y0 y Z1. La transformación del vector 2 en su componente X es 1, Y es 2 y Z es 0. Y para la transformación del vector número 3, su composición es de X en X0, en Y0 y en Z-1. El problema nos solicita determinar la regla de correspondencia de la transformación X, Y y Z, las tres variables. O en este caso serían las tres dimensiones, ya que recordando un poco la teoría, una transformación lineal es similar a una función, pero una función al ingresar un número nos arrojaba otro número. En cambio, una transformación lineal al ingresar lo que hacemos es introducir o ingresar un vector y nos devolverá otro vector. Si pasamos a lo que es la resolución, nos dan, como dije ya, los tres vectores donde cada uno de estos apunta a un eje en el plano. Así que recordando este teorema, lo que podemos aplicar es que la transformación de x, y, z va a ser igual a x por el vector 1, que estaría apuntando en el eje de las x, más y por el vector 2, que es el que apuntaría en el eje de las y z por v3, que es el que apunta en el eje z. Y listo, teniendo en cuenta este teorema, lo que hacemos es determinar la regla de correspondencia de la transformación de x, y y z.
Sustituyendo en el anterior teorema que ya dijimos que sería el siguiente de aquí, lo que hacemos es sustituir. La transformación para x, y, z sería esta. El primer vector, que es el que tenemos acá arriba, ese. Y listo, sería esa la sustitución, ya que recordemos que este es el que apunta en el eje de las x. Para el eje de las y sería el siguiente vector, el número 2, el que estaremos seleccionando en este momento. Y para el eje de la z sería el siguiente vector, que es el de aquí. Una vez reemplazando todo esto, aplicamos lo que es una propiedad conmutativa que hay en la multiplicación. Lo que hacemos es, como en cualquier ejercicio, aplicamos álgebra pura y multiplicamos las componentes, en este caso las x, por lo que está dentro del vector. Sería como multiplicar un vector por un escalar, básicamente. Efectuamos y hacemos las respectivas operaciones, ya que posterior a esto tenemos que hacer una suma de vectores, ya que eso es lo que nos indica este teorema. Así que efectuamos. X por 1 es 1x, y por 1 es 1y, y z por 0 es 0 por z. Si efectuamos todo esto, 1 por x nos da x, más 1 por y es y, más 0 por z es 0. Al final nos va a quedar x más y en la primera componente. Nuestra segunda componente, así mismo, hacemos exactamente el mismo proceso. X por 0, y por 2, 2y, más z por 0, z por 0. Aplicando estos, x por 0 es 0, más 2 por y es 2 veces y, más 0 por z es 0. Esto es igual a 2y. Y así nos quedaría la segunda componente. Si pasamos a la tercera componente, aplicamos la misma lógica y hacemos esto. X por 1, x, y por 0, 0, y z por menos 1, menos z, que es lo que nos queda aquí. 1x, 0 se va, y un menos 1 por z es esto, y nos queda al final x menos z. Y esta sería la regla final que nos quedaría. Y una vez obtenido esta, lo que hacemos va a ser el literal b, que nos dice que usemos la regla de correspondencia para encontrar menos 2, 3 y 0. Se refiere a que tenemos que evaluar nuestra regla final en estos números. Recordemos que estas serían las variables x, menos 2 sería en x, 3 en y y 0 en z. Así que lo dejamos claro aquí. Utilizamos la misma regla que nos quedó y procedemos a evaluar cada uno de los valores. Si evaluamos en la primera componente, nos quedaría de esta forma. X más y nos queda menos 2 más 3, que nos da 1. Ese sería el primer valor. En la segunda nos quedaba 2y, 2 veces y es 3, así que nos quedaría 2 por 3 es igual a 6, nuestro segundo valor. Y en z, que nos queda esta, que es x menos z, x vale menos 2 y z vale 0. Menos 2 menos 0 es igual a menos 2. Y así nos quedaría el resultado final. La transformación lineal de menos 2, 3 y 0 es igual a 1,6, menos 2. Este sería el final. Y esta sería la resolución del ejercicio.